En el video del día de hoy vamos a arreglar un Panasonic modelo SA-AKX52. Vamos con el video. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de reparaciones de equipos electrónicos. En el día de hoy tenemos este Panasonic modelo SA-AKX52. Vamos a enchufarlo primeramente a ver qué defecto nos da. Tenemos para enchufarlo. Vamos a acercar a ver. Lo encendemos. Y como vemos, vamos a volver a encender. Da un error la primera vez que lo encendí, un error que se llama, puso F61. Este tipo de error que dan por lo menos estos equipos Panasonic tienen que ver con error en la potencia de audio. Vamos a abrir el equipo y ver con qué nos encontramos. Para abrir este equipo serían estos dos tornillos que tenemos acá, estos 5 y los otros dos. Vamos a ir abriéndolo. Les recuerdo a los que llegan nuevos al canal, si no se han suscrito, que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo de la electrónica y las reparaciones. Quitamos el último. Muy bien. Y vamos a encender la lámpara. Acá está el equipo. Este equipo tiene como particularidad que la potencia de audio es esta placa completa y la pueden quitar, y es independiente de la placa main, de la placa de display y la placa de fuente. Bien, vamos a sacarla y a ver qué le vemos a la placa de potencia. Para eso tiene dos tornillos acá y dos tornillos que sostienen la salida de los parlantes. Bien. Tiene un conector de alimentación que es este que tenemos acá. Hay que desconectarlo. Y tiene se complica un poco para salir, ahí salió. Y tiene un flex en esta parte que va a la placa
main o la placa principal. Lo desconectamos y acá tendríamos lo que es la placa de potencia. A simple vista podemos ver que tiene 3 filtros hinchados, pero según la experiencia en reparaciones de estos equipos, estos filtros los vamos a cambiar, pero no deben ser la causa de que el equipo esté dando el error de potencia. Muchas veces, y catalogaría para dejar un margen del error que fuese de un 95%, serían las salidas de potencia, o una o las dos, pero recomiendo cuando una esté rota cambiar las dos, porque la otra ya ha sufrido daño producto de la rotura de una. Bien, vamos a cambiar estos filtros y regresamos con el video cuando ya los haya cambiado. Muy bien, ya acá hemos cambiado los 3 filtros que estaban hinchados, serían estos 3, y los mismos son o tienen un valor de 220 micro a 50 volts. Ese es el valor de los 3 filtros. Les recuerdo respetar los valores de los componentes por una cuestión de diseño del circuito. Vamos a poner la placa de nuevo en su sitio y veamos si el error se va. No pienso que se vaya, como les dije, porque es un error que da por los amplificadores de potencia. Bien. Acá en este caso solo vamos a poner los 2 tornillos del sostén de la placa, porque queremos hacer la prueba a ver si el error se fue. Conectamos el conector de alimentación en donde va, ahí está suelto, lo voy a conectar. Y ahí quedó conectado. Muy bien. Veamos ahora. A ver. Si el rotor, vamos a acercarnos al display. Y como ven, siguió el error, el F61, y se apagó. O sea que prácticamente lo que tenemos es los amplificadores de potencia rotos, o uno de ellos, pero como les dije, les recomiendo cambiar los dos. La particularidad que tiene este equipo, como les dije, la placa de potencia está independiente. Vamos a hacer la prueba de desconectar esta placa, sacarla y volver a encender el equipo y ver si el error se va. ¿Ok? Desconectamos. Voy a desconectar el conector de alimentación de la placa. Quitamos los tornillos de sostén. Recuerden que tiene un flex acá. Y ahí nos queda. Vamos a volver a probar el equipo sin la placa de potencia.
Lo encendimos. Ahí vale el CD. Como ven, ya el error desapareció. Ahí leyó el CD. Vamos a darle play para hacerlo funcionar al equipo. Y pueden ver que empieza a reproducir. No van a tener audio porque, obvio, tenemos la placa de salida de potencia quitada. Bien, en este caso tendríamos que cambiar los amplificadores de potencia. Cuando lo saque de la placa, los amplificadores de potencia, vamos a hacer una pequeña prueba sin los amplificadores de potencia, pero con la placa puesta, para que vean que el error se va y solamente nos quedaría poner amplificadores de potencia nuevos y el equipo quedaría funcionando. Vamos a proceder a quitar los amplificadores de potencia y hacer la prueba que les estoy diciendo. Vean cómo se puede apreciar. Ya hemos sacado las potencias que iban acá de audio, que son estas dos. La nomenclatura de esta potencia, para cuando la vayan a buscar, es TDA 8950. En la descripción del video les voy a dejar la nomenclatura también, para que la encuentren para cambiarla. Si se topa con un equipo de este o tiene un equipo de este que tiene el mismo error y necesita repararlo. Bien, ya quitadas esas potencias y montada la placa de nuevo, vamos a probar a ver si el error ya quedó solucionado. O sea, si se desaparece, queda solucionado cuando ya le monten la salida de potencia nueva y quede el equipo funcionando con audio. Bien. Encendemos. Y como pueden ver, el problema, como les dije al principio del video, son las potencias de audio. Puede ser una, pueden ser dos. Lo que les recomiendo, si es una la que está rota, cambien las dos, porque ya la otra sufrió daño por la rotura de la que tenía problemas. Vamos a darle play. Vamos a poner a funcionar el equipo. Y ahí el equipo empieza a funcionar. Por supuesto, vuelvo y les repito, no van a oír audio porque las potencias estaban mal. Pero ya el error no lo tiene. O sea que cambiando las potencias de audio quedaría resuelto el problema. Muy bien. Los invito a suscribirse al canal. A los que llegan nuevos y no se han suscrito, que compartas estos videos con tus amigos, colegas y interesados en el mundo de la electrónica. Si esta información te fue de utilidad, regálame un like para seguir creciendo y llegar a posesionarnos en los primeros lugares de la lista de videos de este tipo de videos de electrónica y reparaciones. Y que actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal. Sin más, hasta un nuevo video. Nos vemos.